Hola a todas, a todes y a todos. Estamos en la semana del 8 de marzo y estamos todas llenas, corriendo de un lado para otro, de actos, manifestaciones y de espacios de encuentro y de reflexión entre mujeres y con mujeres para hablar de lo que nos pasa y de lo que queremos mejorar en nuestra vida. Nosotras llevamos esta semana trabajando desde Más Madrid en temas que nos importan y mucho, que tienen que ver con la precariedad laboral, con la feminización de los cuidados, con la feminización de la pobreza, porque en nuestra ciudad los peores trabajos, los peor pagados son siempre aquellos protagonizados por las mujeres. Pero hoy queríamos tener una conversación pausada y tranquila sobre otro de los aspectos que más nos interesan del feminismo, que es hablar de esta frase que tanto nos caracteriza de lo personal es político. Hoy querríamos hablar de cómo la última ola del feminismo en España y en el mundo ha puesto en el centro de los debates y de las reflexiones de las mujeres cómo el deseo y la sexualidad son una parte fundamental de nuestra vida personal, pero tienen también evidentes connotaciones y características sociales y políticas que van más allá de la vida de cada una de nosotras. Y cómo esta relación entre lo personal y lo colectivo, entre lo personal, lo privado y lo público, nos afecta como mujeres y es una parte fundamental, como decía, del debate y de la reflexión feminista de estos últimos años. Hoy nos acompaña para tener esta conversación, para protagonizar más bien esta conversación, Sonia Encinas, que es una mujer feminista a la que yo sigo y admiro desde hace muchos años. Es sexóloga, es divulgadora, es escritora, tiene 4 libros publicados, el primero Feminidad Salvaje, el último que está a punto de publicarse, El sexo de las madres, un tema del que vamos a hablar dentro de un poquito, y querríamos hablar con ella de estas cuestiones que tienen que ver, como digo, con el sexo, con el deseo y con el cuerpo de las mujeres. Uno de los debates que más ha acompañado el feminismo en los últimos tiempos, desde posiciones muy distintas, a veces incluso un poco enfrentadas, pero yo diría que siempre rompedoras con la estructura patriarcal que hemos vivido previamente, tiene que ver con la relación entre el sexo, el consentimiento y el deseo, con de qué manera salimos de una perspectiva que nos cuenta el sexo a las mujeres como algo negativo de lo que tenemos que protegernos, al contrario, cómo nos empoderamos también en las relaciones sexuales, pero cómo lo hacemos en un contexto que siempre está viciado y sesgado por el patriarcado que nos rodea y que nos ha constituido también como sujetos sociales, ¿no? Entonces, por una parte tenemos las cuestiones relacionadas con, como digo, el sexo, el consentimiento, el deseo y el empoderamiento sexual de las mujeres, que querríamos hablar contigo. Por otra parte, querríamos hablar también de maternidad, como en pocos años, en una década quizás, hemos pasado de impugnar ese modelo sacrificial, ¿no?, de la maternidad romantizado, obligado, a poner encima de la mesa que lo que queremos es una maternidad deseada, una maternidad consciente, una maternidad empoderada, pero que para eso tenemos que enfrentarnos a los muchos límites que hoy existen, a una maternidad que muchas veces vivimos con mucha carga, con mucha culpa y con mucha autoexigencia. Y por último, querríamos también hablar y romper algunos de esos tabús que socialmente, históricamente han acompañado a las mujeres, como la menstruación o como la menopausia, ¿no? Hay señores que siguen diciendo en el Congreso, incluso señoras que siguen diciendo en el Congreso, que para qué vamos a hablar de menopausia si es un tema que no le interesa a nadie, ¿no? Bueno, nos interesa a más de la mitad de la población del planeta, nos interesa y mucho abordar los cuerpos de las mujeres desde la diferencia y desde la ciencia, y abordarlos también para hacernos la vida un poco más fácil, pero también para reconocer todo el valor, toda la potencia y toda la energía de todas las etapas de la vida, ¿no? Romper con la menopausia como esa idea de la pérdida del valor de las mujeres conforme nos vamos haciendo mayores, y al contrario reconocer todo lo bueno, enérgico y positivo que puede venir también de esos cambios de etapas, ¿no? Es decir, muchas cosas. Soy consciente de que hemos lanzado muchos temas para empezar. Intentaremos no alargarnos demasiado, sobre todo yo, que lo que querría era lanzarle algunas preguntas a Sonia. Gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí contigo en esta semana. Vamos a ver a dónde nos lleva la conversación. Pues empezando por el principio de los melones, ¿no? La educación sexoafectiva. Que una diría que en el año 2025 debería ser algo asentado en una sociedad que se pretende progresiva, ¿no? En el sentido de que las cosas siempre van a mejor y vamos avanzando, ¿no? Y yo en cambio diría que hay un cierto estancamiento, ¿no?, con esta cuestión. Probablemente tú y yo tenemos más o menos la misma edad, probablemente la única educación formal que hayamos recibido en términos sobre cuestiones sexoafectivas en el colegio, en los institutos, sean 2 talleres de cómo prevenir un embarazo no deseado y algunas cuestiones biológicas y poco más. Y sin embargo hay mucha gente, muchas mujeres, también muchos hombres, que lo que reclamamos es que hablar de sexualidad, de sexo, de deseo, desde pronto en la vida, desde cuando comienza la sexualidad, el deseo en las personas, pues no sea solo en una clave, digamos,
autoprotectora, sino disfrutona, poner encima de la mesa la legitimidad, el valor social y personal del placer, y también especialmente para las mujeres, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿desde qué edad crees tú, desde qué enfoque y a través de qué mecanismos crees que la educación sexoafectiva tendría que formar parte de nuestro currículum, no solo formal, sino vital, ¿no? Me encanta que me preguntes esto porque es algo que digo mucho, y es que educamos sexualmente no solo desde que nacemos, sino desde antes de que nazcan las criaturas ya estamos educando sexualmente. Y claro, yo estoy en un punto muy interesante porque veo, además como madre, me encuentro un poco en esa etapa de la infancia, ¿no? De lo que reciben y de los miedos que ya empiezan a surgir entre las familias, ¿no? Con respecto a este tema, pero luego también como sexóloga veo en las consultas las consecuencias que tiene, las enormes consecuencias que tiene la no educación sexual. Es más, ya no es tanto la no educación sexual, que a veces sería mejor, que algunas de los mensajes que hemos recibido, ¿no? Entonces, repito mucho, no existe la no educación sexual, claro, y el silencio también educa. Claro. Entonces, al final, tenemos que partir de esa base. ¿Desde cuándo? Luego la típica pregunta, ¿no? Que pasa muchas veces, que es como, bueno, ¿desde qué momento empezamos a abordar esto en casa? Las que tenemos el privilegio, ¿no? De venir a lo mejor de ambientes un poco, pues, no sé, como más avanzados, o que tienen como esa mirada crítica y que quieren poner la luz en el tabú. Es que no hay una edad. Es que en realidad desde el mismo momento en el que tú empiezas a acompañar a tus hijos e hijas, a nombrar su cuerpo, a bañarles, a nombrar sus genitales, ahí tú ya estás creando una educación sexual. Entonces, educamos desde que nacen, el silencio también educa, y luego, ¿qué pasa? Que ya viene aquí la realidad de salir a la sociedad, ¿no? Porque al final nosotras podemos intentar, esto es una lucha que tengo yo conmigo mucho, ¿no? Porque yo digo, jolín, si, por ejemplo, yo he educado a mi hijo, he puesto mucho esfuerzo en intentar corregir o ser muy consciente de los roles de género para no caer en ellos, que esto también es educación sexual, claro, ¿cómo es posible que de repente a mi hijo le gusten las mismas cosas, ¿no? Y es como, vale, primer aprendizaje, es que nosotras en realidad tenemos una parcela de abordaje muy pequeña, claro, pero la sociedad educa muchísimo, claro, y sus iguales pues educan también, claro, ¿no? Cómo se relaciona. Entonces, para mí ahí es donde viene el gran melón, que es, jolín, qué injusto que según lo que tú tengas en casa vayas a recibir una educación sexual que te va a acompañar y que te va a empujar a tener una sexualidad un poco más libre, claro, o que por el contrario tengas una educación sexual que te lleve a vivir tu sexualidad desde el miedo, desde el no permiso, desde la culpa, desde el tener que seguir un guión que no es para ti, que es para otro, ¿no? O sea, que al final este punto de partida ya nos deja en lugares desiguales. Por tanto, claro que hay un tema, necesitamos que en el cole esto forme parte del currículum escolar. ¿Desde cuándo? Desde siempre, porque claro, al final nombrar las palabras que utilizamos, el miedo que le da a las familias, algunas palabras que yo, jolín, que lo he vivido en el ambiente escolar, que de repente dicen culo o dicen vulva, y es que la gente se pone súper nerviosa por esto, ¿no? Ya solo con las palabras. Pero luego también hay otra parte, que es que independientemente de lo que les digamos, hay una exploración en la infancia que es absolutamente natural, y que es involuntaria, en el sentido de que tú te guías por el placer. Esta es otra de las alarmas, ¿no? Claro. Que de repente tú ves que tu hijo o tu hija se toca los genitales en casa y la gente se pone súper nerviosa con esto también. Como si estuviera pasando algo malo, o claro, en contacto con alguna, ¿no? Como con algún feedback, digamos, externo que es negativo, ¿no? Como con la idea esta de que cuando los niños, las niñas se acercan al placer es porque alguien les ha llevado en esa dirección, como si no hubiera algo innato de alguna manera en buscarlo, ¿no? Sí. Y luego otra cosa también, que es que cuando pasa, es como si fuese como si de repente tú ya pudieses ver el futuro, ¿no? Claro. Y aquí, con perspectiva de género, también es curioso, por eso también no solamente es que sea súper importante la educación sexual, es que hacerlo con perspectiva de género, claro, importa, ¿no? Es como una base que marca la diferencia, porque de repente tú ves a un niño que se toca los genitales y parece como que a la gente le hace cierta gracia y hace como bromas, ¿no? De cómo será el futuro, no sé qué. Pero como veas a una niña que se toca, o sea, es que es silencio total, nadie habla de lo que ocurre con esto. Y esto, nos guste más o menos, es
la realidad, porque, a ver, como seres humanos vamos a nacer, vamos a explorar a través del placer, nos vamos a encontrar con esto y los mensajes que hayamos recibido directa o indirectamente a lo largo de la vida van a condicionar de alguna manera nuestra experiencia sexual. Y un poco retomando lo que decía, ¿no? Que luego cuando vemos en la consulta las consecuencias que tiene el haber recibido un mensaje penalizador acerca de lo sexual, bueno, pues entonces nos ponemos más a ello, ¿no? Es que, vale, podemos trabajar en la edad adulta, pero qué diferente sería si hubiésemos recibido un mensaje de permiso y de placer en torno a lo sexual, ¿no? Y no tanto como de culpa, ¿no? Como que, digo, llegamos a lo sexual con un sistema nervioso ya desregulado, es que desde estos mensajes es imposible poder vivirlo como algo, como no sé, natural. Claro, luego tienes que pasarte en consulta 5 años de vida deshaciendo los 25 años anteriores, ¿no? Como rehaciendo y recosiendo. Y no quiero ser catastrofista, pero es que luego digo, no solo es que 5 años, es que yo muchas veces cuando acompaño digo, este trabajo es de por vida. Desmontar el guión que hemos recibido, ¿no? Que yo digo, el guión sexual patriarcal que hemos recibido, esto nos lleva toda la vida y hay mensajes que tú no te vas a quitar. Es decir, hay automatismos, ideas y creencias que te van a aparecer sí o sí, porque si yo llevo 30 años de mi vida recibiendo este mensaje, por más que haga 5 años de terapia, es que al final lo tengo en todas partes, en la ficción, en lo que nos rodea, en los mensajes de nuestras amistades. Esto es un trabajo de fondo, pero entonces digo, que nos pille un poco con fuerzas, ¿no? Porque va para largo. La cuestión es estar en el camino, ponerle consciencia. Claro, y con lo que decías de la importancia, digamos, de que el trabajo no sea solo, digamos, familiar, una de las cosas que estamos viendo en estos últimos años es cómo hay, bueno, todo un movimiento de extrema derecha en España y en el mundo que pone en cuestión la vertiente pública en el sentido de la participación de los colegios y dentro de las jornadas escolares de bueno, este tipo de reflexiones y de conocimientos, ¿no? Con esta idea según la cual que cada uno haga en casa lo que quiera, ¿no? Cada uno con sus hijos hace lo que quiere, ¿no? Que lo extrapolamos a otras cuestiones que también se ponen mucho en duda, ¿no? Que no hablen de la diversidad de géneros o sexual, porque eso cada uno en casa verá lo que le quiere contar a su hijo. Claro, es que si tu hija es lesbiana y quiere decir que es lesbiana, pues si lo único que tiene en casa es, bueno, pues un modelo heteropatriarcal, pues va a vivir con culpa toda su vida hasta que en algún momento os dé un portazo y diga, me tengo que ir de aquí, o se pase toda su vida arrastrando ¿no? un sentimiento de culpa y metida en un armario, ¿no? O sea, que es importantísimo ser capaces no, garantizar que los derechos de los niños y de las niñas, de las personas, empiezan desde muy pronto y se garantizan también desde lo público. Y al menos desde lo público, bueno, si tu padre quiere decirte en casa que el sexo es malísimo o que los hombres y las mujeres solo puede haber sexo entre hombres y mujeres, pues es una voz. Que haya otra voz, una sexóloga, una orientadora, una psicóloga, una pedagoga en tu centro escolar que te explique que hay otras cosas y tú a lo mejor pues abrirás camino con más dificultad que otros, porque ojalá tus padres te hubieran hecho la vida un poquito más fácil, pero no estarás solo totalmente, ¿no? Es que luego además, fíjate que ya el punto de partida es que nuestros hijos no son nuestros, o sea, hay una parte en la que se van a construir como seres individuales en un sistema concreto, ¿no? Y van a relacionarse con otras personas y claro, ¿qué pasa? Que este miedo que tienen muchas veces viene desde la creencia de que se puede moldear, esto de las terapias, por ejemplo, de reconversión terribles, ¿no? Es que si yo no le digo que esto existe, entonces esto no va a pasar y va a poder ser, pues como dicta el único guión posible, ¿no? Como tiene que ser. Pero la realidad es otra, o sea, es que esto por más que lo piensen o lo digan, es que la realidad les demuestra lo contrario, que tú puedes tener una educación de lo más conservadora en tu casa y después hacer las cosas de manera distinta. De hecho, es bastante habitual. Entonces, como punto de partida, la cuestión no es que tú le digas cómo tiene que vivir lo sexual. La cuestión es que tú le des las herramientas suficientes para que después pueda explorar el mundo desde ahí. Claro. Porque ya ahí no vamos a intervenir, ¿no? En su vida como adultos. Entonces, jolín, es que efectivamente en lo público, en el colegio, tendrían que poder recibir esas herramientas para que de alguna manera nos coloque a todos en el mismo punto de salida. Claro, que es un punto de salida pero no un punto de llegada, ¿no? Que yo creo que también una de los retos fundamentales al pensar en educar, yo al pensar en educar como madre, pero también desde una perspectiva pública, es que no queremos que las personas no somos iguales, no vamos a enfrentarnos ni a la sexualidad, ni al deseo, ni a la vida, ni a los afectos de la misma manera y dentro de unos ciertos códigos, digamos, de buenas prácticas, de respeto, vamos a ser distintas, tú y yo y mi hija, y ¿no? Como que la idea de que hay una forma correcta de ser o de estar que choca todo el rato con la realidad más evidente, pero que sin embargo sigue
sorprendentemente sigue siendo como un enfoque con el que mucha gente se acerca a mirar, ¿no? Existe un patrón y este es el bueno y no se puede salir de ahí. Y cuánto dolor generan esas represiones, porque no es nada más y nada menos que eso, ¿no? Reprimir, ajustar, comprimir no sé, la autonomía y también la libertad de cada una, ¿no? Y que se reproduce, que esta es la cuestión, ¿no? Porque seguramente ese mandato lo reproduzco porque es el que he recibido. Pero luego también hay un tema que a mí que me preocupa mucho, ¿no? Porque al final esta cosa relacionada con la educación sexual de no hablar nunca del placer, ¿no? De venir siempre desde el miedo. Claro. Primero hemos visto que no funciona, porque venimos educando primero desde el miedo a los embarazos no deseados, luego el miedo a las ITS, ahora es el miedo al porno. O sea que al final, de alguna manera, es como que el miedo está siempre muy presente y siempre empezamos por ahí porque realmente, yo digo, ¿pero por qué pasa esto? Nos da tanto miedo hablar de placer y según a qué corrientes mucho más, porque de veras siento que como conectadas con el placer y con el bienestar, ¿no? Como con una calidad de vida plena, somos menos controlables. Hay una parte de, joder, si yo estoy conectada con el placer, ya estoy en el lugar que quiero estar, ¿no? Entonces, somos más críticas, no interesa. Es mucho mejor que estemos todo el rato buscando constantemente algo, más en el dolor, más en el sufrimiento. Y claro, es que desde ahí ya hemos visto que no va a funcionar, pero también recuerdo, nada nos lo va a poner fácil para conectar con ese lugar de placer, así que si realmente queremos hacer algo, si lo queremos vivir como generaciones presentes, no esperar a que, bueno, pues ya nuestras hijas, nuestras nietas ya lo vivirán, tenemos que tener esa mentalidad crítica, de decir, es que nadie te lo va a facilitar, por tanto, si queremos desmontar esta historia que nos hemos comido desde la infancia, vamos a tener que poner mirada crítica y de construirlo. Hay que construir el guión patriarcal con esa mirada crítica, sabiendo que si estamos condicionados para algo, es para guiarnos por el placer. Esa es la brújula. Y joder, es que vivimos al contrario, en realidad, en todo, ¿no? Que el sexo no es una cosa distinta al resto de los espacios de nuestra vida. Pero vivimos más conectados con la parte del malestar que con la búsqueda del placer. El placer nos genera culpa, pues ahí está, ¿no? Pues ahí está. También el guión judeo-cristiano recibido de la culpa cuando algo nos genera placer. Hablábamos de deseo, hablábamos también de culpa y de mandatos, y ahora querría abrir un segundo melón, que es el de la maternidad. Yo estoy en este momento metida hasta las trancas, tengo una niña de 2 años, estoy embarazada otra vez. En el primer embarazo, por las circunstancias de la vida, pues a mí me tocó dar a luz y reincorporarme al trabajo, y no a un trabajo sencillo, vamos a decir, sino para hacer una campaña electoral, pues prácticamente al mes y medio de nacer mi hija. En aquel momento lo hice, ¿no? Yo creo que la combinación de hormonas y adrenalina, pues te permite hacer cosas, ¿no? Como heroicas, y luego aquello pasó, retomé la segunda parte de mi baja a continuación y dije, Dios mío, ¿cómo ha pasado esto? ¿Cómo he hecho esto? ¿Y cómo he sobrevivido? Ahora, si todo va bien, y espero que sí, pues tendré la oportunidad de cogerme la baja que me merezco y se merece mi hija también seguida y disfrutarla más. Pero mi sensación, al mirar un poco atrás, pero también al hablar con amigas y encontrarme con las madres del parque, es esta palabra que se repite, que es la del cansancio, la del agotamiento, pero también la de la sensación de no estar haciéndolo nunca todo lo suficientemente bien, ¿no? Como si la maternidad en sí misma fuera agotadora o fuera una fase de dificultades, ¿no? Y yo, una cosa que me pregunto mucho y debato también conmigo misma, ¿no? Porque he pasado por momentos de cansancio y de estrés, pero también momentos de extraordinaria felicidad y de disfrute enorme y de placer, que es lo que me da haber decidido tener una hija y criarla y haber decidido tener otra, ¿no? Entonces, pienso si tendríamos la oportunidad, si sería posible criar sin sufrir tanto, sin vivir con culpa y con unas exigencias permanentes desde las redes sociales, desde los vídeos que te dicen a qué hora tienes que dormir a tu hijo, y si no está dormido a las 7 de la tarde, pues es que algo estarás haciendo mal porque tiene que estar dormido a las 7 de la tarde. Todos esos inputs externos que hacen que las madres pasemos por fases de muchísimo estrés y de muchísimo agobio, y casi como que se nos olvide que maternar puede ser estupendo, es estupendo, tiene una parte maravillosa y tenemos como derecho a disfrutarla, ¿no? Sí, la verdad es que no sé si habría una manera de vivir la maternidad sin culpa. Eso no lo sé. Porque claro, es que el guión que hemos recibido también es
al final estaba como muy cerrado también de qué manera tendríamos que hacerlo. Venimos de la referencia de esta madre abnegada, ¿no? Que siempre está sonriente porque lo mejor que ha podido hacer en su vida es ser madre, porque es lo que nos han dicho, ¿no? Que al final, como mujeres, lo mejor que podemos hacer en la vida es ser madres. Esta realización. Claro. Y las generaciones anteriores pues vienen de ahí. ¿Qué pasa? Que maternar en sí es cansado. A ver, yo creo que sí, pero mira, también es verdad, y seguro que esto también te lo han dicho a ti, o si lo han dicho, buena señal, ¿no? Que yo me encuentro muchas mujeres que me dicen, jo, es que ser madre a día de hoy, mujeres que son madres de otra generación, ¿no? Como de la generación de mi madre, que me dicen, es que ser madre a día de hoy es muy difícil, lo tenéis muy difícil. Y yo digo, pues por una parte es que es verdad, lo tenemos muy difícil porque tenemos tal cantidad de acceso a la información, claro, que a veces pienso es que no nos creemos humanas o algo así, porque ¿cómo es posible procesar tanto nivel de información y pretender luego confiar en tu capacidad, claro, de acompañar, ¿no?, a un pequeño ser? Si es como que tienes que hacerlo con esas horas determinadas, con esos mandatos determinados, porque no queremos reproducir las mismas cosas de antes, que es como, no quiero traumatizar a mis hijos, a mis hijas, ¿no? Venir desde ahí. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que bajo esa exigencia no vamos a poder disfrutar. Y si hubiese una manera, digo yo, ¿no?, como de vivir una maternidad más relajada, la realidad es que no es en este sistema. Esa es la cuestión. Porque quizá que la maternidad sea cansada, lo va a ser. Luego, la parte de la ambivalencia de la maternidad, yo creo que también se daría per se. Pero es que el problema que tenemos principalmente a día de hoy es maternar en este sistema. Y ojo, que antes hablábamos también del sexo, que yo digo lo mismo, es que el principal problema que tenemos a día de hoy también en la sexualidad es el sistema, o sea, que es que está todo relacionado. Y para mí el problema es maternar en unos ritmos imposibles, porque claro que habría momentos en los que si yo tuviese una vida súper privilegiada, también querría irme a tomar un café sin mi hijo, o sea que por esa parte, bien. Sí. Ahora, tener que ir corriendo a todas partes, como hemos llegado nosotros aquí, las dos, corriendo a todas partes, sentir que nunca lo haces suficientemente bien, recibir encima toda esa información, pero luego también todo el feedback, porque como ahora también no solamente tenemos acceso a información, sino que mucha gente tiene acceso a nosotras a través de las redes, estamos en contacto con muchas personas, ¿no? Entonces al final también recibimos mucha crítica, o sea que al final es que es muy difícil poder vivirlo con tanta presión, pero sobre todo es el tema de los ritmos imposibles, porque cómo vas a disfrutar de estar presente cuando estás agotada porque has pasado una mala noche, pero al día siguiente vas a tener que estar 10 horas sentada en una silla delante del ordenador, corriendo otra vez a recoger a tu criatura porque no llegas, espérate que me quedan 2 horas y en esas 2 horas tengo que hacer la comida de mañana, la cena del hijo, no sé. Es que ya de por sí vivir el estrés, ¿no?, es como el mal de nuestro tiempo, cómo no va a influir en nuestra maternidad. Claro. Y también hay una cosa que tú señalabas y que me parece muy interesante y que la he descubierto, bueno, en el momento de ser madre, que es, bueno, pues que ese mandato que nos, de alguna manera como que nos iguala a todos, como si fuéramos a ser a todas, como si fuéramos a ser todas la misma madre, como si fuéramos la misma mujer, ¿no? Como que hay tantos deberes, ¿no?, y tantas formas correctas de hacer las cosas que pierdes tu confianza en ti misma, en tu propio criterio, de alguna forma tu intuición, ¿no? Pensar, creo que le apetece esto a mi hijo, le viene bien. No, ¿cómo le va a venir bien que hagamos esto? Sí, lo que dice el manual, que ya no es un manual escrito, pero es que lo he visto en un vídeo de no sé qué, me lo ha dicho una madre en el curso de posparto, ¿no? Como si fuéramos a ser todas iguales, nuestros hijos necesitaran todos lo mismo y hubiera pues eso como una forma correcta de hacer y de ser que se pone por encima tanto de nuestras necesidades como madres como de las criaturas, que también son distintas. Es que no podemos criar por igual a un niño que es súper sociable y a un niño que le gusta estar tranquilo con sus juguetes en casa y necesitarán cosas distintas, punto. Y no, o sea, ¿cómo va a valer lo mismo para los dos? Y la cosa es que venimos de esa única referencia, ¿no? Porque al final, ¿cuántas referencias hemos tenido de maternar? Realmente hemos pensado que solamente había una y que esa una es sobre todo mucha felicidad, ¿no? Claro. Porque entonces, ¿qué pasa? Que a día de hoy eso no encaja y encima estamos expuestas a no solo información como de los manuales, sino que tenemos acceso a cómo lo hacen otras porque, por suerte, o yo tengo mucho sesgo, estamos rompiendo un tabú porque digo, vale, totalmente. Es verdad que en una cena de Nochebuena tú puedes hablar de fútbol que quizá no nos interesa a un montón de gente, pero no se habla de, oye, sobre crianza, por ejemplo, sobre tu parto, oye, ¿qué tal ha ido tu parto? No se habla sobre esto, pero sí que estamos, gracias al feminismo,
creando espacios en los que empezamos a poner voz a nuestras experiencias como mujeres. Y entonces ahí vemos que, vale, pues que ese referente no es, había muchas maneras de hacerlo, pero ahora lo que vemos es la culpa todo el tiempo, ¿no? Porque al final tendríamos que hacerlo así, ya sabemos que no es así, pero como hemos perdido ese acceso a la intuición, que me encanta como palabra, porque a veces las mujeres cuando trabajamos esto piensan que es como una cosa mágica. Y yo digo, oye, la intuición es sabiduría inconsciente, simplemente, ¿no? Si no estamos conectadas con esa parte, es que es muy difícil maternar porque todo da tanto miedo. Es que a nivel, yo además también que pienso, y soy una idealista, ¿no? Que digo, joder, realmente me emociona trabajar por un cambio social, que quizá yo no lo voy a vivir, pero hay una parte que tiene que estar clara, que criando, ese es el punto. O sea, quiero decir que el maternar, el criar, puede cambiar la sociedad. Entonces, ahí también hay mucha presión. Lo queremos hacer, además, lo queremos hacer distinto. Sabemos que se puede hacer distinto, pero venimos solo de un referente. Pero además hemos perdido la confianza en nosotras, pues lloro todo el tiempo. Solamente me queda ansiedad y culpa todo el tiempo. Lo que pasa es que luego la buena noticia, porque luego, no sé si te lo dirán a ti, ¿no? Pero es como solo habláis, es que ahora solo habláis también de lo malo, ¿no? Como qué miedo ser madres, que tampoco está mal que dé miedo, o sea, que, bueno, que es que es una responsabilidad, nos tiene que dar respeto. Pero al final, bueno, que es una responsabilidad realmente muy grande, ¿no? Y que tenemos ahí una baza importante para poder cambiar las cosas, pero necesitamos recuperar esa confianza en el observar. Y también esa es otra cosa, que el sistema no nos deja mucho tiempo y espacio para poder estar presentes, y si no estamos presentes no podemos observar, y sin observación no hay intuición posible, ¿no? Entonces ahí es un poco ese círculo vicioso, porque sí, yo querría confiar en mí, pero es que no tengo tiempo para confiar en mí, ¿no? El sistema no me deja. Entonces, ahí, como que, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues necesitaríamos más espacio, ¿no? Más espacio y más tiempo para poder vivir nuestra maternidad junto con todas las otras cosas también que queremos vivir. Claro, y también yo sí que veo como rayos de esperanza, porque yo también soy idealista y además soy optimista, y creo que estamos cambiando las cosas, que hay cosas que son distintas y que yo creo que no tienen marcha atrás, no tienen vuelta atrás, y que son mejores que las que vivimos nosotras y mejores que las que vivieron nuestras madres y nuestras abuelas, ¿no? Y una de ellas es la recuperación de algo que probablemente, no sé, en los pueblos hace 70 años o 100 años existía, y que después la vida en las ciudades y el mito también de la supermujer, ¿no? De los 90, que trabaja, que cuida, pero que tiene que hacerlo todo a la vez, y que además vive vidas como muy compartimentadas, y que vamos recuperando ahora, decía, que es, bueno, pues el concepto, digamos, de tribu, de comunidad de mujeres, de criar en colectivo, de encontrarte con otras, ¿no? Y yo sí que he notado en estos años, pues como había como muchas puertitas o ventanitas que yo podía ir abriendo en el centro de salud, en el parque, en un grupo de amigas, en un grupo de WhatsApp, en el chat de madres y padres de la escuela infantil, ¿no? Como que espacios, bueno, que están ahí, donde el intercambio de experiencias sirve también mucho para deshacer la idea de que hay una forma correcta. Total. En plan, ay, no, pues después del cumple hoy de fulanito, pues al mío le ha pasado no sé qué, pues a la mía le ha pasado no sé cuántos, y de repente en plan, es que claro, les pasan cosas distintas y las viven de formas distintas porque son personas distintas, y tenemos que adaptarnos a las personas distintas que estamos criando, ¿no? Y no pasa nada porque tu hija no haya hecho lo que se supone que tenía que hacer, que es quedarse dormida justo después del cumpleaños porque está cansada, y en vez de eso se ha pasado 3 horas más dando vueltas alrededor del parque. Pues no pasa nada, ¿no? O sea, no. Es que, es verdad que los espacios de crianza o los grupos de madres son muy revolucionarios, precisamente porque si hay un lugar que nos facilite romper con todos esos esquemas, es este. Porque cuando tú empiezas a hablar con otras madres y te das cuenta de que viven lo mismo que tú, o que sienten culpa por las mismas cosas, y te puedes reír de esas situaciones, no te sientes tan sola, y cuando no te sientes tan sola es como que tienes músculo para poder hacer las cosas y vivir las cosas de manera un poco menos exigente. Lo importante es que ninguna mujer viva su maternidad sola al final. Y que también nos ocupemos de que eso sea una responsabilidad pública, ¿no? Que no dependa de que ella se lo busque y se lo encuentre, sino que también desde lo público, un ayuntamiento, una comunidad, un ministerio, pues provean, ¿no? De esos servicios en los centros de salud o en los espacios públicos, ¿no? Hablamos de maternidad, hablamos de conciliación, hablamos de autoexigencia, de culpa, y hablamos muy poco de deseo, de placer y de sexo. Tú has escrito un libro que está a punto de publicarse sobre el sexo de las madres, y nos encantaría que abordáramos esta cuestión. Es para una amiga. Como madre, no, como mujer y como feminista, me parece que es un melón fundamental, en el que creo que hay como mucho camino por hacer, y para empezar, por hablar, ¿no?
La maternidad para mí fue, en ese sentido, revolucionaria para mi mirada profesional, porque, mira, esto, por ejemplo, es un contraste, porque recibimos esa idea de la maternidad como abnegada, como lo mejor que te ha podido pasar en la vida, luego nos damos cuenta de que no es así, sorpresa, pues hay otras cuestiones que se nos dificultan a día de hoy en este sistema, pero otra de las cosas que recibimos, de las creencias, es, de hecho, esta broma a mí se me ha hecho, ¿no? Y hay que traerla, que es que cuando yo digo que voy a escribir un libro sobre sexualidad y maternidad o sobre el sexo de las madres, pues la típica broma es como, pues ninguno, ¿no? Así. Y entonces esta es la creencia que hay detrás, que con la maternidad esto no existe porque, de nuevo, los referentes que hemos tenido no hablaban del placer propio, ¿no? Porque al final si hay un referente de maternidad abnegada es este, en el que tu disfrute viene a través del contacto con una criatura, pero que tú, como ser independiente, aquí no tienes ni voz ni voto, no hay nada que te guste, no hay nada que disfrutes. Y fíjate que yo, que vengo de una corriente sexológica que además está muy posicionada políticamente y que ha hecho grandes cambios, ¿no? por el tema de la educación sexual, me sorprendió mucho cuando fui madre el darme cuenta de que a través de mi experiencia yo estaba viviendo cosas que no había estudiado, que la sexología en sí, por más progresista que sea, que no lo es de base, yo hablo de mi corriente, no había en ningún momento estudiado qué pasa con la experiencia sexual durante la maternidad. Y entonces para mí esto fue un cambio profesional muy grande, porque al final, ¿qué es lo que vemos? Es verdad que como base, ya lo estábamos diciendo antes, si tú no tienes tiempo en tu vida, si tú estás cansada todo el día, es que realmente no te queda espacio para el placer, porque basta con llegar a tus necesidades básicas y el sexo en sí no es una necesidad. Entonces está claro que todo lo que tenga que ver con el placer va a quedar en un segundo plano, porque encima es lo que aprendemos, ¿no? Que se nos valora lo productivo, pero no lo que yo me amo decir, hay que recuperar el placer inútil, ese que no te sirve para nada, ni siquiera leer no ficción, eso es una cuestión de leerte una cosa por puro placer, de estar en ese rato contigo y ya está, ¿no? Pues el sexo está en ese lugar. Y entonces, si la maternidad en este sistema no nos deja espacio para nosotras, para nuestro autocuidado, para las cosas que nos producen placer, es que el sexo está muy lejos de poder darse. Entonces sí que es una realidad que cuando llega la maternidad, la mayoría de las mujeres desconectan, ya no solamente por una cuestión hormonal, que esto es otra cosa, el tema de desconectarnos de nuestro deseo para otra persona, para nuestra pareja, por ejemplo, ¿no? De haberla. Esto sí que es una cuestión hormonal que durante un tiempo pues se da porque tu foco está puesto en tu bebé. Pero sacando esta parte, hay una realidad, que es que si no recuperamos nuestro espacio, ¿cuántas mujeres hay a nuestro alrededor que son madres y no pueden salir a tomarse algo con las amigas? Porque no tienen, porque el hijo se duerme pronto, porque no sé qué, por la dinámica, por la conciliación. Pues si no tenemos espacio para eso, no podemos pensar que vamos a tener energía disponible para tener un encuentro sexual que puede ser con nosotras. Así debería ser visto, ¿no? Primero, que yo tenga la energía disponible para masturbarme, básicamente, porque si no, ¿qué se espera de las mujeres que son madres, ¿no? Como a día de hoy, que tú estés disponible, como si fuese una tarea más de tu lista, que al final venimos de ahí. Que yo digo, es que no, en las sesiones cuando acompaño a la gente digo, no, es que no os olvidéis que hace menos de un siglo estaban muy claros los roles de género. La mujer se queda en casa, el hombre sale fuera y cuando el hombre llega tú tienes que estar disponible para sus cuidados y necesidades. A día de hoy, no ha pasado tanto tiempo, ya no estamos ahí, pero la realidad es que nosotras todavía no hemos tenido espacio con la sobrecarga, con la carga mental para poder reconectarnos con qué nos da placer y cuáles son nuestras propias necesidades. Y cuando aparecen, nos sentimos muy culpables todo el tiempo. Entonces, como punto de partida, el libro habla de esto, de nuestro espacio, de nuestro disfrute, y también habla del cansancio del que hablábamos antes, porque en esta organización de la vida es que no hay mucho espacio para el disfrute, y entonces, ¿por qué esperamos que para el sexo sí, no? Eso es lo que lo que tenemos que empezar a pensar para poder transformarlo de alguna manera. Claro, es que una vida en la que cada tarea está compartimentada en el espacio pequeño que tienes para hacerla, ¿no? Porque terminas de trabajar y luego tienes que dormir a la criatura, o antes tienes que bañarla, dejar preparada su comida, y también pensar, bueno, tendré que hacer alguna otra cosa que no sea esto, pero claro, si el sexo se convierte si el placer se convierte en una tarea más que tienes que cumplir al rellenar la lista de la semana, pues claro, es que es exactamente lo contrario de la búsqueda como sana del placer, ¿no? Y como intuitiva y libre, ¿no? Es pues una obligación que además, desde luego,
tiene un sesgo de género descomunal. Totalmente. ¿no? Porque, claro, nosotras tenemos que proveer, seguimos pensando, o podemos seguir pensando que tenemos que proveer de algo a otra persona, ¿no? Y esa es la situación con la que la gente llega al final de las consultas, que ha sido para mí el gran aprendizaje, ¿no? Porque a través de mi propia experiencia maternal yo me voy dando cuenta de cómo he cambiado yo, cómo ha cambiado mi cuerpo, cómo han cambiado mis ritmos, cómo han cambiado mis gustos, hacia dónde va dirigida mi energía y cómo es posible que si tengo menos ganas de acercarme a mi pareja, de dónde viene, que tiene que ver con que es que no tengo espacio para mí. Claro. Es como que yo no tengo gasolina para poder darme a alguien si yo no puedo tener un rato conmigo, ¿no? En general, para poder leerme un libro, por ejemplo, cuánto tiempo estuve hasta que me pude leer mi primer libro. Pero luego también pienso, es que claro, ¿a quién le interesa que las madres conecten con el sexo? Espera, no. ¿A quién le interesa que las mujeres conecten con su propio deseo, con sus propias prácticas? Porque si seguimos mirando el sexo de las madres, que podríamos decir el sexo de las mujeres, pero ahora estamos hablando del sexo de las madres, en referencia a un guión sexual concreto que nos dice que hay un deseo saludable y otro no, una frecuencia concreta saludable y otra no, una intensidad de deseo más saludable que otra, que unas prácticas son las prácticas de verdad, ¿no? El sexo coital, ¿no? El que implica un pene, son las prácticas de verdad y que luego otras no. Si todo el rato la referencia es esa y no hay un espacio para cuáles son nuestros gustos, cuál es nuestra satisfacción, y encima recordamos que es que hasta el siglo XX se consideraba que las mujeres éramos fisiológicamente incapaces de disfrutar del sexo en sí porque nadie hablaba de clítoris, pues entonces ahí tenemos un poco la fórmula, ¿no? De la que venimos. Hablar del sexo de las madres implica romper esa referencia, pues es que no hay una frecuencia concreta, que tú disfrutes del sexo es un permiso que tienes que empezar a darte tú contigo, pero no es para otra persona, porque lo que vemos al final es que las parejas, que la mayoría de las parejas que vienen son heterosexuales, vienen con el miedo de que una de las partes, generalmente la mujer, que es generalmente, porque esto es verdad que empieza a cambiar, pero todavía son minoritarios los casos que ocurren al revés, pero una parte de la pareja no tiene deseo y la otra parte, que es el hombre, ha aprendido que es que tiene el derecho. Claro. Entonces es como, oye, ¿qué pasa? Esto hay que cambiarlo, ¿qué está fallando? Esto, ¿no? Porque realmente pensamos que ese guión es el correcto y el único posible, que es de lo que estamos hablando todo el tiempo, ¿no? De que solo hay guiones concretos que son los que construyen la sociedad y el sistema, y en el momento en el que hay otra alternativa, que es lo que hay todo el tiempo, pues se nos castiga constantemente. Entonces cuando una madre dice sexo de las, o una madre o quien sea, el sexo de las madres ninguno, bajo ese referente patriarcal en el que no encajamos y que no nos tiene en cuenta. Claro. Pero si empezamos a ver que la maternidad de repente nos conecta con nuestro cuerpo de forma distinta, con nuestra sexualidad de forma distinta, porque todo nuestro proceso de maternidad, si hemos vivido un embarazo, un parto, un posparto, todo eso forma parte de nuestra respuesta sexual, y cómo eso cambia nuestra percepción del mundo, de las cosas, nuestra relación y vínculo con la criatura, el placer que eso genera, la oxitocina, el que de repente tú huelas a tu bebé y se te salga la leche. Es que es alucinante. Esto forma parte de la respuesta sexual y también forma parte de nuestro placer. Y de esto nadie nos habla porque no interesa, porque es eso que no ocupa el espacio en el imaginario colectivo, ¿no? El que de repente alguien te diga, oye, y pues eso, ¿cómo estás viviendo tu posparto? ¿Y cómo fue tu parto? ¿O cómo vives tu maternidad? Es que si no es en grupos de madres, claro, ¿quién nos pregunta por esto? Claro. Por eso son revolucionarios. Claro, y una cosa que me sorprendió mucho, que no me esperaba desde luego de la maternidad, del embarazo y del parto, es que empecé a ser mucho más consciente como de mi cuerpo, de las cosas que me pasaban después de los dolores de la regla, pues son distintos ahora, los noto más, de forma como más precisa, y creo que tiene que ver como con ese proceso por el cual, claro, necesariamente te haces más consciente de un cuerpo que está cambiando, ¿no?, a la luz del día, y que está creando otro cuerpo a la vez, o sea, en una cosa mágica increíble, biológica increíble, y después de eso, ni mi cuerpo ni mi propia relación con él es la misma, y es para mejor. Sí, aquí pasan dos cosas que encima, de nuevo, el castigo, ¿no?, del sistema, porque es como nuestro cuerpo cambia, es para mejor en el sentido de que de verdad es una toma de conciencia, que si no la viviésemos desde nuestro cuerpo tiene que encajar en un molde, un canon único de belleza, sería una oportunidad, porque es como, ¡buah!, superpoderes, de repente, a veces podríamos no tenerlos, como de repente todo me huele más fuerte. Sí. Ese superpoder a veces nos lo podrían quitar, pero en cualquier caso es como, ¡jo!, qué fuerte nuestro cuerpo, qué capacidad para hacer esto, como se aplaude una maratón y no se aplaude una madre después de parir, ¿no?, cómo es posible, pero de repente ocupa todo el que mi cuerpo ya no es como era estéticamente hablando, ¿no? Y entonces otra vez aquí la culpa que no nos permite conectar con una experiencia que es sexual, pero una experiencia vital que
que al final que nos conectaría con el placer. Uh-huh. Precisamente por esto, ¿no? Porque de nuevo el mandato nos separa de ese lugar. Conectando con algunas de las cosas de esta parte sobre sexualidad y madres, y acercándonos ya al último bloque que queríamos tratar, y sabiendo que hemos abierto muchos temas, que se nos han quedado muchas cosas en el tintero y que esta conversación daría para muy largo, pero querría hablar un poco del efecto y bueno, de qué manera valoramos cómo ese triángulo entre redes sociales, patriarcado y cuerpos de las mujeres está generando problemas nuevos y distintos a muchísimas mujeres en su experiencia, especialmente en un momento de juventud, pero no solo, ¿no? Hablábamos de cómo los mandatos externos nos afectan, nos reprimen, nos causan dolor, y en el caso del uso de las redes sociales y del bombardeo de imágenes, de mandatos de deber ser, ¿no?, que recibimos constantemente, que recibíamos también previamente a través de otros formatos. Quiero decir que nosotros nos hemos criado viendo increíbles modelos de Calcedonia en el autobús cuando ibas tú ahí a las 8:30 al instituto, y ese era el mandato permanente, ¿no? Pero eso que antes veíamos en la marquesina del autobús y en una película taquillera y en las revistas, ahora es un input constante en un teléfono que no deja de bombardearte con todo lo que podría ser o debería ser y que no está siendo, ¿no? Y de qué manera eso afecta a la salud mental de las mujeres, de las jóvenes, pero no solo, y a la búsqueda como permanente de un ideal que no existe, que no vamos a poder alcanzar nunca, que es falso y que lo que nos genera es culpa, ¿no? Y de qué manera también, como tú decías antes, ¿quién está interesado en que eso sea así, ¿no? ¿Quién está interesado en que vivamos agobiadas, sintiéndonos inferiores o insatisfechas y nunca suficientes, ¿no?, para los demás? Porque no quiero que se me pase, es verdad que hay que subrayarlo mucho, que es que nuestra insatisfacción es muy rentable. O sea, es decir, si yo pienso que nada es suficiente para mí, mi cuerpo no es suficiente, lo que yo hago no es suficiente, soy es caldo de cultivo para consumir lo que sea. Es decir, que nos vendan la industria de la cosmética, es decir, lo que sea. Vamos a poder comprar todo lo que nos ofrece el sistema bajo esa promesa de que esto lo vamos a poder cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las redes sociales en ese sentido yo las veo como es un altavoz a todo volumen del relato cultural que tenemos a nuestro alrededor. Es verdad que durante un tiempo yo confieso que he tenido mucho sesgo, porque al final sí que es verdad que tú puedes entrenar a tu algoritmo poco, pero bueno, claro, algo puedes hacer. Claro que sí. Entonces es verdad que es cierto que a través de las redes sociales, que yo he podido también dedicarme a lo que me dedico y tener el alcance que he tenido por esta vía, he recibido yo muchos mensajes que también me han ayudado, ¿no? Claro. Como a ver que hay otras perspectivas, que claro, aquí hay mucha gente intentando hacer las cosas diferentes, que muchas mujeres, yo no sigo ese tipo de canon, ¿no? Entonces veo a muchas mujeres pues que hacen su trabajo y salen que sin maquillar o sin depilar, mucha diversidad corporal. Esto es maravilloso, pero claro, me pierdo el otro lado. Entonces, claro, ¿qué es lo que sí que he visto en los últimos tiempos? Que, jolín, el relato cultural vuelve a ocuparlo con mucha fuerza en lo mismo de siempre. Y claro, la diferencia, o sea, el relato es el de siempre, pero la capacidad de llegar más lejos, claro, es más fuerte que nunca. Claro. Y este es el problema de las redes sociales, que sí está el mismo relato de que el cuerpo hay un canon único de belleza, que las mujeres tenemos que tener un comportamiento determinado y los hombres otro comportamiento. Yo era un poco ajena a que de repente había tenido tanta fuerza, y ahora vemos que es que las redes sociales también dan voz a todo eso y que se vuelven a reproducir los mismos mandatos que tienen una influencia directa en la salud mental de las personas, de las mujeres y de los hombres, pero al final nosotras otra vez volvemos a recibir que pues esto, la juventud, la delgadez, un tipo en concreto de estética, porque lo contrario que recibe el castigo, y esta es otra, que a través de las redes sociales nos vemos expuestas a un nivel de hate que yo pienso honestamente que ningún humano está preparado para poder recibir todo eso. Y ha llegado a un punto que lo que más me asusta es cómo lo hemos naturalizado. Totalmente. Es decir, que esto pasa, bueno, son las redes sociales, pero es que las redes sociales son parte de la realidad. Es que tu comportamiento digital es tu comportamiento. O sea, es decir, que detrás de esto hay seres humanos y lo naturalizamos como si no nos tuviese que importar. Totalmente. Hombre, es que es muy fuerte recibir todo esto. Yo al principio de hacer política y de empezar a hablar en redes sociales hacía una cosa que yo misma me contaba a mí misma, vamos a decir, ¿no? Como que de autoprotección, yo creo que era como, vale,
las redes sociales son horribles, pero yo luego hago una vida en la calle, en Madrid, donde la gente es normal, las personas son normales conmigo, puede que notes que a alguien no le cae especialmente bien porque es una persona que no es de izquierdas y no le gusta lo que has dicho en un programa de televisión, pero desde luego mi vida en la calle, en la que yo voy en metro, recojo a mi hija al colegio y me tomo una cerveza con 2 amigas, no se parece en nada al infierno Vietnam, que es abrir mi cuenta de Twitter, como la de general casi cualquiera que tenga un poco de proyección pública, y muy especialmente si es mujer, y muy especialmente si es mujer feminista y de izquierdas, ¿no? Y yo misma era como, bueno, esto es una cosa que pasa aquí en este, ¿no? Como en este plano, que es un plano simbólico, digamos, no real, es real. Además, es real porque las personas que forman parte de esas campañas o de esos momentos, digamos, de odio, como que a veces nos intentamos hacer a la idea de que no, son bots, es gente que no existe. No, es gente que existe. Es gente que con su nombre, Mario Pérez Navarro, te desea la muerte a ti, a la de todos sus descendientes, y luego se va a trabajar a su oficina. O lo ha hecho desde su oficina. Es una persona que tiene una vida funcional, no es un monstruo, no es un robot. Es una persona que considera razonable dedicar un rato de su tiempo a meterse en 5 cuentas de personas que le caen mal y insultarlas y amenazarlas de muerte, ¿no? Y no es normal. Y no se puede normalizar. Y no podemos quitarle la importancia que tiene. Porque además para mí sí que cambia las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, confieso que en los últimos años he desarrollado un miedo a hablar de determinados temas, pero incluso de plantear dudas con respecto a cuestiones feministas, claro. Porque al final parece como que tienes que andarte con mucho cuidado y que a día de hoy ya no puedes tener dudas o no puedes plantear preguntas o no te puedes equivocar. Totalmente. Y esto nos deshumaniza y al final... Claro que influye. Cambio mi discurso, cambia mi posicionamiento, veo agotamiento también en la gente, ¿no? Porque el no poder decir, el tener todo el rato mucho miedo, hace que no te puedas expresar Totalmente. Libremente. Entonces sí que las redes sociales son parte de nuestras realidades. Hoy en día es innegable que vivimos rodeadas de todo esto, pero no es algo que ocurre y que, al menos yo lo veo así, ¿no? No apagas el móvil y desaparece. No, termina moldeando también tu manera en este caso yo hablo mi manera de hacer mi trabajo. Claro. Pero también es verdad que tienen la parte buena de que gracias a ellas también recibo muchos discursos que son esperanzadores y que cuando yo digo también que decía lo del hate, hemos llegado a naturalizar esto que no es natural, no lo quiero tampoco desligar del reconocimiento, porque también es decir, que como seres humanos vamos ahí, nos exponemos y es que esta euforia de las redes sociales, ¿no? Que te mantiene como aquí arriba porque puedes recibir el aplauso máximo a todo volumen, igual que el mayor odio a todo volumen, eso es lo que tampoco es natural. O sea, como que al final que esto es ¿lo podemos separar de que la salud mental a día de hoy esté como está? Es decir, podemos separarlo de que realmente hay un problema, de que hay un estrés, de que hay ansiedad, de que estamos hablando de salud mental más que nunca. Yo no sé si se puede desligar, pero tanto lo que recibimos, ¿no? Como de reconocimiento como el hate, que el hate es verdaderamente un problema y que al final sí que nos moldea, porque yo salgo ahí fuera y aunque claro, yo tengo una vida distinta a lo de las redes sociales, pero salgo ahí fuera y salgo muchas veces con mi mochila de lo que he vivido en las redes sociales. Claro, es que tiene un efecto disciplinador, o sea, que tú te plantees, digo esto, ¿no? Antes de posicionarme sobre esta cuestión tengo que conocer todos los ángulos, mencionarlos todos, no vaya a ser que pueda parecer que no me he tenido en cuenta que... Y eso de alguna manera... es una forma de coartar tu libertad, ¿no? Y también tu libertad para tu derecho, digamos, lo que decías, a equivocarte, a dudar, a no tener una posición clara, a cambiar de posición. Pensaba esto, pero ahora he ido viendo que son cosas que son difíciles de plantear en una conversación pública, porque al final las redes sociales son eso, ¿no? Un espacio, digamos, de conversación pública que se plantea de una forma como muy dicotómica, muy extrema, ¿no? Muy eufórica, pero también como subido en bajón, en plan, todo es terrible o todo es genial, y no hay un punto medio, y claro, yo creo que la calidad, digamos, de la conversación se resiente. También es verdad que si no fuera por la existencia de las redes sociales, hoy no tendríamos acceso a personas que nos inspiran, discursos que desconocíamos, libros, colectivos, movimientos, ¿no? Todas las cosas que las ves, te asomas a ellas, que no las verías desde tu casa en Carabanchel, si no fuera porque te puedes asomar por una ventana del mundo a lo que está pasando en la Universidad de Berkeley y decir, wow, qué maravilla, esto me inspira, ¿no? Y eso también es una cosa a poner en valor. Sí, yo por ejemplo es verdad que para mí tienen un beneficio, claramente, pero si lo conectamos un poco con todas las cosas que hemos estado hablando, yo ahora mismo me doy cuenta de que vuelve a ser el mismo recurso del sistema para generar exigencia. Uh-huh. Solamente puede haber un tipo de modelo, solo puede haber un tipo de mujer madre, solo puede haber un tipo de mujer con un cuerpo determinado, con un tipo de comportamiento, con un tipo de discurso, es decir, que al final
constantemente, es que la realidad es que vamos a tener que estar constantemente en lucha con lo que recibimos del sistema. Y ahora con las redes sociales eso es un altavoz gigante. Pero es lo mismo de siempre, solo que se va perfilando para poder permanecer. Esto es así, no se va adaptando a los nuevos movimientos. Así que ahí está, ¿no? Como que hay beneficio, también podemos acceder a discursos que son estupendos, pero vamos a tener que plantar cara a los que pero es que nosotras también nos adaptamos personalmente, nos adaptamos colectivamente, vamos mejorando nuestras formas de enfrentarnos a los retos y bueno, me querría quedar con eso para terminar, en una conversación que creo que ha abierto muchos temas, que no hemos cerrado muchos, pero que así tiene que ser también. Más preguntas que respuestas es mi mantra. Bueno, bien, sí, efectivamente. No hemos prometido respuestas a los grandes temas de la humanidad, pero sí unas reflexiones que yo creo que han sido muy interesantes. Muchísimas gracias por compartirlas con por este rato. Y nos vemos probablemente este 8 de marzo y en las calles y en más espacios como este. Eso es. Gracias, Rita.